Seguimos con Nikolai Gogol, este gran escritor. Vamos a tener en cuenta que estamos pasando, que vamos a pasar del romanticismo que veníamos viendo al realismo. Vamos a pasar entonces del énfasis en la subjetividad, en la experiencia, en esa cuestión panteística de Dios no separado de su creación, del valor al sentimiento, la emoción, lo sublime, lo misterioso, los sueños y visiones, a una ruptura con esto, con el realismo, que es en la segunda mitad del siglo XIX, y que surge en Francia después de las revoluciones burguesas de 1848, y los autores representativos de este movimiento van a ser Balzac, Stendhal, Flaubert, y entonces van a dejar de centrarse en sí mismos. ¿Se acuerda que decíamos que con el romanticismo se descubrían esos aspectos oscuros del ser humano, aspectos oscuros que tenía para sí mismo el ser humano? Y ahora van a dejar de centrarse en esa como individualidad del ser humano y van a pasar a interesarse en la sociedad, en observaciones más objetivas, entre comillas, que van a sacar lo sentimental y reflejar más la realidad burguesa, más lo que es el ser humano en sus aspectos o sus vínculos social, y entonces de esta manera van a estar en contra de la literatura fantástica, y eso es algo para tener en cuenta cuando analizamos las obras que estamos analizando en este momento. Entonces, Nikolai Gogol nace en 1809, 10 años después que Pushkin, 9 años antes que Turgenev, que es con quien vamos a seguir, 12 años antes que Dostoyevsky, 19 antes que Tolstoy. Bueno, Chekhov es de 1860, es otra generación, ya hay 51 años de diferencia. Entonces, es ucraniano Nikolai Gogol. Es la familia era Rutena, que es el oeste de Ucrania, una familia noble, no muy acaudalada, y eso de estar tan cerca de Polonia que hacía que antepasados de Gogol se sentían polacos, y ahí en ese lugar la cultura polaca era muy fuerte. Es bastante impresionante que Polonia desapareció 2 veces del mapa. Pero el abuelo de Gogol, que había estudiado en Kiev, ya se sentía más moscovita que polaco, y él se trasladó más hacia el este, a la región de Poltava, ahí en Ucrania. El padre de Gogol muere cuando él tiene 15 años, y su madre era una mujer muy religiosa, por supuesto ortodoxa, que vamos a ver que eso debe haber influido mucho en él por cuestiones que vamos a ver ahora, pero de todos modos es también para tener en cuenta que pertenece a una clase como de nobleza rural más baja, más bien baja. En 1828 lo tenemos en San Petersburgo. Va a trabajar como empleado del gobierno zarista, como burócrata. En 1831 conoció a Pushkin. Pushkin lo ayudó, se hicieron amigos, y lo ayudó en su carrera como escritor. En 1834-35 estaba dando clases de historia medieval en la Universidad de San Petersburgo, y esa es la época en que escribe los relatos como El Capote, La Nariz, La Avenida Nevsky, Diario de un Loco, y es interesante que en esa época él se sentía incómodo dando clases ahí, por eso duró tan poco. Se sentía incómodo porque le parecía que no estaba capacitado para dar esas clases, siempre estaba como repitiendo
cosas que decían otros o no se animaba ni siquiera a tomar examen porque no se sentía capacitado. Bueno, y en el 36 publica el inspector gubernamental sería, que es una obra para teatro, una comedia satírica, que es sobre la codicia humana, la estupidez y la corrupción del imperio ruso. Y se cree que la anécdota, que es una de muchas de equivocaciones, se la contó Pushkin, que un día lo llamó desesperado porque no sabía qué escribir, y él le contó esta anécdota, que tiene una tensión cómica desde el principio hasta el final. Y con esa obra se hizo muy conocido, pero fue un escándalo, sobre todo para la prensa reaccionaria, y tuvo que intervenir personalmente Nicolás I para poder montarla y que se estrenara. Pero bueno, él le había pedido, en un momento como medio de depresión, le había pedido a Pushkin que le contara algo cómico porque quería escribir algo cómico. Y Pushkin le contó de una vez que lo confundieron con un inspector de gobierno. eh, y bueno, el hecho es que Pushkin lo apoyó, lo animó en este momento que estaba desanimado, y amagaba a dejar todo. Y también parece que Pushkin lo convenció a Nicolás I de que no se preocupara por el tema de las críticas que hace esta obra a lo que es la administración zarista, porque le explicó que no es que atacaba al gobierno, sino que se burlaba más como del mal menor de algunos funcionarios provinciales. Bueno, pero Gogol se hizo muy conocido con esta obra que generó mucha controversia, y entonces él emigró a Roma. Ahí vivió 5 años en Italia, viajó a Alemania, Suiza, Francia. En esa época escribió Almas Muertas, que es una novela, pero es como un poema en prosa, que sería, esta obra es maravillosa. Sería como semejante al Quijote, porque es el viaje de Chichikov con su cochero y un criado en su troika, que es ese carruaje típico ruso, que es un trineo tirado por 3 caballos, que es para los vehículos de la época, alcanzaba mucha velocidad porque iba a 45 50 kilómetros por hora. Y este Chichikov se detenía con su troika en las ciudades y aldeas con la intención de comprar almas de muertos. Pero lo que está diciendo o reflejando cuando es que, porque en esa época todavía los siervos eran esclavos, ¿no? Porque la emancipación de los siervos va a ser en 1861. Entonces, en esa época, anterior a la emancipación, la forma de contabilizar la cantidad de siervos que cada propiedad tenía era contarlas por almas de siervos. Como decir, por cabeza, bueno, se contaba por alma. Y la forma de llevar esta contabilidad es como todas estas almas iban al registro de la propiedad, ¿no? Ahí estaban todas anotadas, las almas, es decir, la cantidad que cada propiedad tenía, eh, pero, eh, pero el tema es que los registros eran viejos, es decir, que muchos propietarios estaban pagando por un impuesto por siervos que ya estaban muertos, porque no se actualizaba ese registro. El título también, o sea, Almas Muertas, también refiere a que los propios personajes tienen el alma muerta. Por lo tanto, es una obra satírica.
Es decir, que Gogol está escribiendo en esta forma satírica esta historia de este Chichikov que compra y vende almas de los muertos, eh, y con esta cuestión de que los terratenientes les cobraban impuestos según la cantidad de almas que tenían en su registro, ¿no? Y que estos censos estaban desactualizados, entonces les tocaba pagar por almas de, de, de siervos que no estaban activos porque estaban muertos. Entonces él, lo que hace este Chichikov es que por un precio irrisorio le saca de encima esta carga impositiva, porque les ofrece, yo te compro esos que para el registro de la propiedad existen, los compro por nada, el propietario deja de pagar el impuesto que paga por ellos, se libera de esa presión fiscal innecesaria y de esa manera entonces está caricaturizando Gogol a la gente con la que se va topando en las aldeas. Y este tipo de sátira a la Gogol es que se va como enfocando en la codicia, en la ambición, en la corrupción, en la paranoia, en los caprichos. Y bueno, Chichikov va comprando todas estas almas y lo que él está haciendo entonces es inflar su estatus porque aparenta ser más rico y poderoso de lo que es porque es propietario de toda esta cantidad de siervos. Entonces, el gobierno, al tener toda esta cantidad de siervos, le va a adjudicar tierras. Sí, esto es lo que le toca encima. Entonces, el Chichikov presupone que los provincianos son ignorantes y van a querer vender esas almas de muertos a este precio ínfimo por algo nada más que simbólico. Y bueno, cuando ya tiene 400 vuelve a su ciudad a registrar sus propiedades y entonces los funcionarios de poca monta lo tratan como un príncipe, le celebran sus compras y bueno, las cosas se complican para Chichikov porque termina escapando del pueblo y la segunda parte queda inconclusa. Pero interesante, la verdad, esta historia. Y también tener en cuenta que terminó quedando esta novela como la primera novela rusa moderna. Eh, y la escribe en estos 5 años que está en Europa, que entre paréntesis estamos notando que estos escritores en eh, en muchas oportunidades los estamos viendo que pasan una temporada larga en Europa, como que es algo común a ellos y ahí se encuentran con una realidad completamente distinta a la que tienen en Rusia y eso les abre la mente a novedades. En esos años también escribió una novela histórica que es Taras Bulba, que cuenta la historia de un viejo cosaco del siglo XVI en Ucrania, en tierras que en ese momento estaban ocupadas por polacos. Después, en 1848, entre paréntesis, la época de las revoluciones burguesas que les mencioné, que es es la que empuja esta transición del romanticismo al realismo, Gogol peregrinó a Jerusalén y este es un momento de su vida en que está pasando por profundas creencias religiosas, ortodoxas, como una época como muy mística, y de esa época y de ese viaje a Jerusalén vuelve con la idea de abandonar la literatura, concentrarse en la religión, nada más, y tengamos esto en cuenta también, o recordémoslo cuando vamos cuando veamos Tolstoy. Tan fuerte es esta
sensación que tiene de dejar la literatura y dedicarse solamente a lo religioso, que él quema la segunda parte de Almas Muertas, lo que llevaba escrito hasta ese momento. Y de hecho lo hizo 10 días antes de su muerte, y aunque algunos fragmentos sobrevivieron, iba a llamarse Almas Blancas, que era como una idea de, como de revertir su posición, y pintar a los personajes de una manera más como benévola. Pero el tema es que al hacer esto le empiezan a girar hacia el grotesco. Bueno, pasa los últimos 4 años de su vida en una casa en Moscú, que hoy es un museo con un escritorio en el que Gogol trabajaba de pie, con un retrato de Pushkin tenía ahí, y a mí me encanta, si se puede visitar las casas de los escritores, esas casas museos que guardan todo como supuestamente había quedado. Cuando, bueno, ter- terminando con la vida de Pushkin, cuando él muere, estaba mentalmente muy deteriorado por este delirio místico, por este fanatismo, eh, que entonces parecía que el reformismo o la reforma social que parecían proponer sus obras con esta sátira, ahora parece más como un deseo de reforma moral. Y de todos modos, siempre tengamos en cuenta en todo esto, en lo que escriben estos autores, lo que finalmente queda, es que es una época de muy fuerte censura. Y entonces lo fantástico en Gogol y en otro escritor que escriba en la Rusia zarista, lo fantástico es una manera de burlar al censor, pero esto igual tengámoslo dentro del marco este que les decía, de este paso, esta transición que se va dando en esta época del romanticismo al realismo. Cuestión que Gogol muere muy joven, tiene 43 años cuando en 1852 muere, y muere bajo la enorme presión de un sacerdote fanático que habría sido el instigador de que queme su manuscrito de Almas Blancas, la continuación de Almas Muertas. Y después de esa quema, que les dije que fue unos 10 días antes de morir, 19 días antes de morir, se metió en la cama, se negó a comer, a beber, y murió con mucho, mucho dolor, porque esta huelga de hambre sería como, la intención era para detener al demonio que pretendía poseerlo. Parece que Turgeniev en el 51, un año antes, lo visitó y lo encontró sufriendo una tristeza secreta, una ansiedad como muy profunda, dijo, que se había encontrado. Y para los médicos, él se había vuelto loco. Y hay un dato curioso que cuando en el 1931 fue exhumado su cuerpo para reenterrarlo en otro cementerio, lo encontraron boca abajo, lo que instó el rumor de que había sido enterrado vivo. Pero bueno, parece ser que de todos modos toda su vida había sufrido problemas digestivos. También se dice que era homosexual en closet, y que toda su vida y ese ayuno tan radical, es decir, que el ayuno que hizo tan radical, que era en la cuaresma, ¿no? Que es una época que los muy religiosos hacen cierto ayuno, la vigilia del viernes, por ejemplo, que es no comer carne, pero él, que toda su vida habría sido un
homosexual enclosetado, todo esto estaría como queriendo purgar todo eso. eh, y por otro lado, él era una persona que sufría de ataques de tristeza, como de una cierta culpa quizás por esta homosexualidad enclosetada, y quizás por eso acudió a este sacerdote fanático que le inculcó la idea de que estaba condenado, o el terror a la condena de que porque lo que escribía era obra del demonio. Pero de hecho parece que cuando interrumpió ese brutal ayuno, y también parece ser que él siempre había sufrido de problemas gástricos. Pero bueno, cuando de golpe interrumpe ese ayuno brutal que se impuso, se enfermó y los médicos le prescribieron baños en agua hirviendo, sangrías con sanguijuelas que obviamente lo empeoraron, y por eso, pobre, sufrió tanto al final. Eh, Decía que Dostoyevsky decía: todos venimos de debajo del capote de Gogol, que es la obra que elegimos para analizar, y como una forma de conocerlo mejor a Gogol. Este es uno de mis cuentos preferidos, es una de, como les decía al principio, es una de sus obras más tempranas, de su época en la Universidad de San Petersburgo. Eh, y con esta obra, la idea es conocerlo un poco más, y si es un autor que es de la preferencia tuya, te sugeriría que no dejes de leer La nariz, que es otro cuento, y bueno, por lo que te conté de Almas Muertas, si eso te interesó, eso es una obra maravillosa. Pero bueno, vamos al contexto del cuento El Capote, que es el imperio ruso y su enorme burocracia con el zar a la cabeza. En esta sociedad tenemos al aristócrata, va a ser el terrateniente, va a ser el que tiene estas propiedades rurales, ¿no? Con su daya, ganado, bosques, ciervos. Pero después, eh, fuera de eso, el único lugar como de prestigio que brindaba esta organización social zarista, era la burocracia imperial, que era una burocracia absolutamente jerarquizada, ya sea si es trabajo de oficina o en los ministerios, etcétera, etcétera, o si es trabajo en lo que es el ejército, completamente jerarquizado. En el escalafón de más abajo eran personas que no estaban educadas y que eran muy mal pagos. Y el resultado de todo esto era un sistema corrupto y muy usual el tema de los sobornos. Por eso, por un lado y por el otro, eh, es decir, por un lado el tema de la corrupción, y por otro lado la ineficiencia, ¿no? de personal que no estaba calificado para sus trabajos en el gobierno. Y este ambiente es opresivo, y es el ambiente del cuento en el que el protagonista es un funcionario, un tipo insignificante, que la pasaba muy mal en ese contexto, o sea, que el tipo de funcionario como este la pasaba muy mal en ese sistema. Vamos a ver cómo la pasa nuestro protagonista. Pero en este contexto, este personaje sería el paradigma
de la pequeñez burocrática, ¿no? Es un cuento satírico que, al igual que Almas Muertas y El Inspector, La Nariz es más un cuento que es extraordinario, ¿no? Va más hacia el grotesco y esa es la razón por la cual elegí El Capote, ¿no? Me gusta más como representa a Gogol. Entonces podemos decir que lo satírico le viene como influencia de Pushkin y también podemos decir que en ese sentido eh, Gogol influyó a Dostoyevsky y así sucesivamente, ¿no? Se publicó en 1842, es decir, seguimos teniendo como referencia 1848, que es las revoluciones burguesas en Francia y, como decíamos, el paso al realismo. Tengamos eso en referencia porque si es 1848, ahora estamos con 1842. Entonces, estamos con eh, contado, este cuento está contado por un narrador omnisciente, sucede en San Petersburgo y de alguna manera podemos decir que lo podemos incluir en el realismo ya a este cuento. Pero vamos a ver. El protagonista se llama Akaki Akakievich Bashmakin, trabaja como copista en un departamento de la burocracia rusa. El nombre cuando nace es un nombre espantoso y no puede ser, sería como, este nombre sería como una alusión a las consecuencias de criticar a alguien que trabaja en la burocracia estatal, ¿no? Porque Akaki Akakievich Bashmakin y trabaja en un lugar y él dice, no lo puedo nombrar porque como si dijera que, que, puede pasar, de que va a ofender a alguien que trabaja ahí y ese riesgo implicaba eh, un riesgo, ¿no? Porque podía ofender a alguien en ese sentido era algo peligroso. Entonces, en ese sentido es irónico o más bien, como decíamos, satírico. Este narrador nos cuenta que Akaki estaba destinado a una vida insignificante desde su nacimiento por su nombre. Bueno, su apellido Bashmakin significa zapato y encima Akaki Akakievich sería como hijo de Akaki, Akaki hijo de Akaki, ¿no? Es algo risible porque es redundante, es como llamarse Fernando Fernández. Y este es el nombre que le puso su madre, que sentía que estaba destinado para ese nombre. Es decir, que Akaki tiene una vida extremadamente opaca, aburrida, se dedica, que ya proviene directamente de su nombre, él se dedica 100% al copiado, no le interesa nada más en la vida que copiar, eh, no le interesa lo social, ni siquiera le interesa la comida, tampoco socializa, está siempre solo, casi ni se percata de los que tiene a su alrededor, ni siquiera de sus compañeros de trabajo que se burlan de él. Él no les lleva el apunte, solo a veces les pide que lo dejen tranquilo. Parece contento con su vida, solo que tiene un problema común a cualquier vecino de San Petersburgo y es el frío. Necesita llevar su capote a reparar porque el suyo está viejo y totalmente ajado y
De hecho, lo burlan mucho en su oficina también por su capote. Va lo de Petrovich, el sastre, para que le haga un parche, pero Petrovich le dice que es imposible arreglar el capote porque si lo remienda se va a caer, no tiene de dónde agarrar el remiendo. Lo único que puede hacer es hacerle uno nuevo y ese nuevo le va a salir 150 rublos. Akaki se desespera, le ruega que trate de emparcharlo y Petrovich insiste, no, porque si pongo el parche, un pedazo de tela puedo conseguir, pero ¿de dónde lo agarro? No tengo de dónde agarrarlo, se va a desarmar todo. Bueno, eh, Akaki se desespera porque no puede pasar el invierno sin capote, pero no tiene ese tipo de dinero. Él logra llegar, negociando con mucha estrategia con Petrovich, llegar al precio de 80 rublos, pero para llegar a conseguir esos 80 rublos tiene que pasar los meses siguientes en absoluta frugalidad para ahorrar lo que le falta, porque alguito tiene ahorrado, pasa hambre, justo tiene la suerte de recibir un bono de dinero extra en el trabajo, puede comprar la tela, que la va a comprar con Petrovich, la tela para el capote nuevo, y 2 semanas después Petrovich le trae a su casa, él mismo en persona, eh, el capote nuevo que quedó precioso. Akaki va a trabajar con su capote nuevo, todos lo felicitan y también insisten en que es tan maravilloso ese capote que hay que celebrarlo. Él siente vergüenza de ser el centro de atención, al principio se resiste, al final cede, y un oficial de rango más alto ofrece invitar a todos a su casa a festejar, y Akaki va hasta ahí, que es la casa queda en un barrio rico, un barrio que él no solía frecuentar. Eso también muestra lo estratificada que está esta sociedad. En la fiesta todos lo felicitan, le ofrecen champagne. De nuevo él se resiste, tiene vergüenza, pero al final cede y toma 2 copas. Se va de ahí contento de esa fiesta y camino a su casa, observa o mira todo de una manera distinta. Antes no se daba cuenta de nada, incluso si le tiraban basura en la cabeza desde una ventana, ni se daba cuenta, no se percataba de nada, pero ahora observa, incluso repara en una mujer, y de repente lo asaltan y le roban el capote. El guardia de la plaza dice que no vio nada, que creyó que eran amigos de él, y le sugiere que haga la denuncia en la comisaría a la mañana siguiente. Él está desesperado, muerto de frío, y vuelve a su casa esa noche, muerto de frío. Él vive en una especie de pensión, y la señora que atiende la pensión, la casera, le sugiere que vaya directamente al superintendente de distrito. A la mañana siguiente va y espera todo el día hasta que es recibido, pero este funcionario sospecha del mismo Akaki y no lo ayuda. Ese es el primer día que Akaki falta al trabajo, y al día siguiente va a su oficina usando el capote viejo, y uno de sus compañeros le sugiere que no vaya a la policía, porque ahí los policías solamente trabajan si es algo que les va a traer una manera de escalar en la jerarquía. Entonces le sugiere que vaya directamente a una persona importante que pueda ejercer su influencia. Entonces Akaki va a ver a esta persona importante, que es un tipo que quiere hacer valer su poder, un tipo mediocre que lo humilla mostrándole lo importante que es,
que no se sabe qué es lo que hace, salvo que charla con otros funcionarios, y lo hace esperar solamente para demostrar su poder, y cuando finalmente lo recibe, esta persona importante se siente ofendido por la razón por la que Akaki fue a molestarlo, y dice que él debía haber ido por los canales burocráticos apropiados. Entonces el pobre Akaki se va de ahí aturdido, camina a su casa envuelto en una tormenta de nieve, enseguida le da fiebre, la fiebre aumenta y muere, y cuando muere, muere pensando en Petrovich, en los ladrones y en su capote viejo. Bueno, lo más triste de todo esto es que casi nadie se percata de su muerte, de lo tan insignificante que es. En el trabajo es reemplazado enseguida por otro funcionario y San Petersburgo sigue la vida como siempre, nada pasó. Pero empiezan a correr rumores de un fantasma ahí en la ciudad que roba capotes. Y una noche, la persona importante que se estaba en camino hacia lo de su amante, siente una mano en el cuello y ve al fantasma de Akaki que le exige que le entregue el capote. Esta persona importante, aterrada, le entrega el capote, vuelve a su casa lo más rápido que puede y de ahí en más empieza a tratar con humildad a sus subordinados. Y San Petersburgo ya deja de ver al fantasma de Akaki por la ciudad, salvo que antes de terminar el cuento, el narrador menciona un incidente en el que un guardia vio un fantasma, pero que era demasiado alto como para ser Akaki. Pero bueno, el narrador, decía, el narrador de este cuento no es el típico narrador omnisciente del siglo XIX, no es el Deus ex machina que todo lo sabe, sino parece ser alguien específico, alguien que conoce los hechos, que narra de cerca como si fuese, por ejemplo, un funcionario que se enteró de esta historia. Y cuando narra, este narrador llama la atención sobre sí mismo, sobre el hecho de que es alguien quien narra, expresa sus opiniones o también que hay algo que omite, como eso que les decía, que dice que no nombra el departamento en el que trabajaba Kaki para no meterse en problemas, y nos queda la sensación de que ahí es alguien, no un omnisciente Deus ex machina, un omnisciente que todo lo sabe, sino que es alguien que está como adentro del sistema del propio Akaki y que sabe lo opresivo que es ese sistema. Y además no teme a la censura zarista por estas razones. Eh, y los funcionarios superiores son como dictatoriales. A este Akaki le pagan tan poco que apenas puede solventar el abrigo que necesita. Y además, digamos que le llega su muerte por la incompetencia de la burocracia, ni qué decir de la policía, ¿no? Corrupta y negligente. Y, y los que están en lo más alto del escalafón de la burocracia, como esta persona importante, lo único que les importa son las apariencias. Todo esto está describiendo este cuento, o de esto está hablando, y de esta forma que decíamos que es satírica, eh, y sobre todo es la jerarquía más alta burocrática la que más le interesan las apariencias, y otra cuestión además es pensar en lo fuertemente marcada que está esta jerarquía. Por eso también
Es interesante que a Kaki le gustaba su trabajo. Al principio les decía que representa como un prototipo de personaje insignificante que está abrumado por su trabajo, ¿no? Ese sería el prototipo, pero en el caso de Akaki mismo, a él sí le gustaba su trabajo. Y a otro que podemos, eh, otro contemporáneo que trabaja como copista que podemos considerar es el de Melville, que es Bartleby el escribiente, que es de la misma época, un poquito posterior, pero ese es el que un día decide que prefiere no hacer lo que le piden con este latiguillo, preferiría no hacerlo. Eh, bueno, acá aquí es todo lo contrario. Bartleby, bueno, los dos tienen esta identidad de copistas, ¿no? De que, de que lo único que hacen en sus vidas es eso. Pero bueno, Bartleby prefiere morir antes que vivir en este sistema opresivo y su forma de hacerlo, es decir, preferiría no hacerlo, es decir, negarse a seguir copiando. Pero en cambio, Akaki, según nuestro narrador, trabaja con amor, dice, y su identidad es solamente su trabajo de copiador dentro del gran sistema este burocrático, ¿no? De hecho, en un momento le proponen que haga algo con un poquito de creatividad eh, y él trata, pero enseguida se da cuenta que no, que prefiere seguir copiando. Tanto le gusta copiar eh, que, eso también, podemos decir como que su trabajo suplanta su individualidad, porque lo que corporiza es el estancamiento y la incompetencia de la burocracia, es decir, solo copiar es su forma su vida es insignificante y su forma de soportar todos estos efectos opresivos es eso, ¿no? Corporizar el copiado. Al principio dice, eh, decíamos, en cierto departamento había un cierto funcionario, así dice el narrador, que es como decir que esto puede ser la historia de cualquier funcionario porque son totalmente intercambiables, tan insignificante es Akaki que, que, eh, que el lector entonces puede decir que puede sentir que no empatice con él por lo insignificante que es. De hecho, nadie ni se percata de que murió. Eh, entonces, sería como que es este nadie que es Akaki, al pasar a ser fantasma, busca como una cierta redención, porque justamente lo que hace es robar abrigos a funcionarios. Consigue finalmente su venganza y lo consigue con la persona importante, ¿no? Lo fuerza a experimentar en carne propia el frío san petersburguense y cuando le roba el abrigo. Otro aspecto interesante de este cuento es lo material, el materialismo, porque es muy interesante cómo Akaki cambia en los ojos de sus compañeros de oficina cuando aparece con el capote nuevo. Pasa de que lo burlaban a que ahora lo felicitan, le organizan un festejo. eh, y también es interesante que incluso Akaki mismo se ve en esta nueva luz. Está más alegre, deja de hacer su rutina que era dormir, trabajar, comer. Y incluso cuando sale a la calle se permite observar y no pasar de largo como hacía siempre. Es como si un abrigo
separara a las personas de ser vistas de una manera o de otra. Solamente esto que cubre a la persona es la que le cambia, le cambia su manera de ser vista por los demás y la manera en que esa misma persona se ve a sí mismo. Em, También es interesante cómo ve el capote esta capa, este abrigo, el propio el sastre, este Petrovich, que se siente un artista ante su creación. Y también, bueno, que Akaki, que el dueño de este capote, ve su personalidad tan mejorada, ¿no? Por otro lado, de entrada sabemos que la vida del protagonista está destinada a la mediocridad, eso que decíamos de que así de alguna manera lo vio su madre o lo condenó su madre con este nombre que desde su nacimiento va a tener ese lugar en la sociedad que no le va a permitir salir de ese lugar, que es un lugar de pobreza material y espiritual, lo que habla de esta enorme jerarquización, o de tan estratificada que está la sociedad, que no hay ningún tipo de posibilidad de movilidad social. Él con ese nombre ya de nacimiento está condenado, a todo lo que va a ser la insignificancia, lo, lo nadie que va a ser, en la vida. Y el tema este de que todos venimos del capote de Gogol, de Dostoyevsky, eso nos muestra la cantidad enorme de interpretaciones que puede tener el capote, ¿no? Como símbolo. Ya fuimos viendo, algunos aspectos, pero pensemos que eso le va a dar el abrigo indispensable, es decir, lo va a salvar de ese frío de, de tan particular y tan largo y tan fuerte que es el de San Petersburgo. También, le va a dar estatus, o sea, lo va a sacar de un lugar y lo va a colocar en otro, en lo que es visión de los demás, como decíamos. Y en el caso de Akaki, también vemos que le da como un sentido de sí mismo, como hoy diríamos un empoderamiento, eh, que también que vimos eso, ¿no? Ahora, hay, críticos que también a esto lo ven desde una mirada más freudiana, más psicológica, que el capote también representa una compañera o una compañía, que sería como una esposa, y algunos también van hasta decir que también representa el mismo deseo sexual que el protagonista no manifiesta, es decir, él solo comer, dormir, trabajar, o comer, dormir, eh, copiar. De hecho, el narrador dice como si estuviese casado. Bueno, y el final, que podría ser que al final, que cuando podría ser que haya más fantasmas, eh, es decir, que son así como fantasmas como el de Akaki, sería como decir que en esta Rusia zarista hay más personas que son maltratadas, por sus superiores, porque, habíamos dicho que en el final, un poquito antes del final, es como que el fantasma se calma cuando ya le saca, el abrigo o el capote a la persona importante. Pero después hay como un pequeño, como pequeñísimo epílogo,
y es este fantasma que decíamos que el guardia vio y que es más alto y que tiene un gran bigote, entonces no sería Kaki, pero bueno, si no sería Kaki, eh, a lo mejor hay otros que les está pasando esto de, de ser como víctimas de este sistema opresivo, pero bueno, si son más altos y tienen gran bigote, a lo mejor podemos pensar que este cuento está diciendo que el poder de los oprimidos estaría creciendo también. Pero igual, este final nos muestra que al final la vida continúa, es misteriosa, es absurda. Cuentazo. Hasta aquí presentamos entonces a Gogol y analizamos este cuento maravilloso y nos vamos en la próxima con el que lo continúa cronológicamente, que es Iván Turgeniev, y El Prado de Beskid sería el cuento, el relato que vamos a analizar ahí.